Bien, entonces en este video entonces vamos a mostrar, ¿no? Cómo hacemos estadística descriptiva en R de una variable aleatoria cuantitativa, ¿no? Entonces vamos a elegir, por ejemplo, el diámetro, ¿no? Entonces acá vamos a elegir el diámetro. Entonces voy a generar un vector, por ejemplo, del diámetro. Entonces mi vector se va a llamar diámetro. Estoy separando entonces de mi data frame la columna de la variable diámetro, y para eso entonces tengo que colocar el nombre del data frame, que es árboles, luego el símbolo de dólar, ¿no? El símbolo de dólar y el nombre de la variable, ¿no? De la columna, que sería diámetro, así tal cual está escrito, ¿no? Entonces tenemos diámetro. Y ahora vamos a ver justamente la base del diámetro. Vamos a ver si lo ha separado realmente solamente ahora el diámetro, ¿no? Entonces estamos separándolo de la base de datos, y justamente acá, como ustedes pueden ver, tenemos todos los datos solamente del diámetro de los árboles, porque lo hemos separado, ¿no? Lo hemos separado y le hemos dado un nombre de diámetro. Eso es un objeto, es un vector, ¿no? Entonces podemos ver también qué clase de objeto es el que hemos generado, dándole clase diámetro. Entonces podemos ver qué tipo de objeto es un vector numérico, ¿no? Es un vector numérico, entonces está bien. Entonces ahora, lo primero que tenemos que hacer para para aplicar métodos estadísticos descriptivos es ver el rango, ¿sí? Siempre en toda variable cuantitativa vamos a tener un valor que va a ser el menor y un valor que va a ser el mayor, o un mínimo o un máximo, ¿no? Entonces vamos a colocar, y para esto vamos a utilizar, entonces acá calcular el rango, primeramente, calcular el rango, y para eso vamos a utilizar, bueno, aquí vamos a colocar a través de una función. La función va a ser range. Entonces vamos a colocar esta función. Entonces, ahora nuestra función, entonces, nuestro rango del diámetro lo vamos a calcular, y colocamos entonces range. Y para el vector numérico, diámetro, entonces colocamos el diámetro. Bien. Y entonces tenemos como resultado acá que tenemos un rango de 41.8. 41.8. Aquí tenemos, este sería el valor mínimo, y tenemos 134 centímetros, que sería el valor máximo de la base de datos, ¿no? Entonces, ya tenemos, por lo tanto, definido eso, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer, acá tenemos que, después de esto, hay algunas definiciones que nos permiten utilizar diferentes maneras ahora de generar el número de clases. Ustedes saben que el número de clases es vital en una tabla de frecuencias, ¿no? Hemos dicho que el número de clases pueden variar de 5 hasta 15, ¿y de qué depende? Depende del número de datos, ¿no? Esa es una opción, que nosotros lo podamos calcular. La otra opción es que nosotros lo podamos ya, a partir de este rango, podamos establecer eh, estas clases. Por ejemplo, nosotros podríamos decir lo siguiente, como acá, y normalmente se utiliza en forestal, podemos tener clases cada 5 centímetros o cada 10 centímetros. Normalmente el que más se utiliza es cada 10 centímetros, ¿no? Entonces, considerando que todos nuestros datos tienen que ser incluidos en eh, nosotros podríamos decir, porque por ejemplo nuestras clases podrían empezar, la primera clase podría ser de 40, ¿no? De 40 hasta 50, porque eso va a incluir el valor de 41, ¿no? Y la última clase, ¿no? Esta sería la primera clase, y esa sería entonces la primera clase, ¿no? Primera clase, y tendríamos entonces
Por otro lado, para que incluya ese otro valor, la última clase tendría que ser la de 130 hasta 140, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esas clases, entonces vamos a incluir todos los valores, ¿no? Tenemos 2000, a ver, ¿dónde tenemos? Ahí tenemos, pero una cantidad de árboles bastante interesante. Pero acá lo más importante es que estamos incluyendo, ese es un criterio, ¿no? Un criterio más, digamos, de la practicabilidad que va a tener o de la forma en que nosotros más rápidamente podamos interpretar estos datos. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿cómo podemos generar entonces ahora? ¿Cómo podemos generar estas clases? Entonces, nosotros vamos a generar estas clases, ¿no? Estamos ahora generando los límites de las clases, Entonces, vamos a colocar acá, calcular, en base a este criterio. Bueno, esto es importante. Este va a ser el criterio, ¿no? El criterio es ese. La primera clase va a ser 40, y de 130 a 140 va a ser la última clase. Esa es la decisión que hemos tomado. Y además, entonces, con esto ya sabemos también que el intervalo de clase va a ser cada 10 centímetros, ¿no? Entonces, en base a este criterio vamos a calcular los límites de las clases, ¿no? Entonces, los límites de las clases, entonces nosotros lo vamos a llamar límites, ¿no? Entonces, y para eso vamos a utilizar una secuencia, ¿no? Los límites, entonces, va a ser una secuencia que va a comenzar en el valor mínimo, que para nosotros es 40, ¿no? Y va a ir hasta el máximo valor, que va a ser 140. Y vamos a ir cortando esa secuencia cada 10 centímetros. Entonces colocamos acá by igual a 10. Cerramos esta secuencia. Eso de secuencias hemos visto también en el segundo tema, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces ahora los límites. ¿Cuáles son los límites? Entonces, vamos a ver que los límites ahora serían estos de acá. Entonces, está bien. Estos serían los límites, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa cuando nosotros calculamos estos límites? Eso significa que nosotros vamos a tener una clase que va a ser de 40 a 50 la primera, la última va a ser de 130 a 140, estamos cumpliendo ese criterio. Y vamos a tener entonces, ¿cuántas clases vamos a tener acá? Una clase, 2 clases, 3 clases, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clases. Entonces tenemos acá 10 clases, ¿no? Tenemos 10 clases, ¿no? Una clase es 40-50, otra clase es 50-60, otra clase va a ser de 60-70, etc. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 clases. Bien, entonces, ya tenemos entonces nosotros ahí, entonces ya tenemos los límites. Estos límites son los que van a cortar nuestra base de datos en segmentos, ¿no? Esa es nuestra base de datos del diámetro, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso. Una vez que ya tenemos nosotros definidos los límites, vamos a clasificar el ancho del diámetro, ¿no? De acuerdo a los límites, Entonces acá vamos a colocar eso justamente, calcular, ¿no? Estamos queriendo calcular ahora los datos de diámetro, o clasificar los datos del diámetro, en base a los límites, ¿no? Entonces, para eso vamos a tener nosotros, y vamos a utilizar una función que se llama la función aquí,
vamos a utilizar en función a los límites, acá, y vamos a utilizar, utilizando la función que es cortar, ¿no? Entonces, queremos cortar la base de datos en una clase de 40-50, cortar los datos de 50-60, cortar los datos de 60-70 una vez que estos han sido ordenados, ¿no? Entonces vamos a colocar y colocamos entonces ahora, podemos colocar acá, diámetro, punto corte, diámetro corte le vamos a llamar, ¿no? Diámetro corte, entonces vamos a utilizar acá la función, hemos dicho cat. Bien, ahora, ¿cuál es el criterio acá? Tenemos que colocar primeramente dos argumentos, la base de datos, todos los diámetros, y luego los límites, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, acá nosotros le hemos dado un nombre, un objeto que se llama diámetro, donde están todos los diámetros, entonces vamos a tener acá diámetro. Luego tenemos los límites, le hemos dado un nombre de límites, entonces acá tenemos los límites, ¿no? Y acá vamos a tener dos opciones, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos right, vamos a explicar a qué significa esto, ¿no? Right. Puede tener acá, puede ser falso o verdadero esto, pero ¿qué significa eso? Si nosotros colocamos falso, entonces significa que entonces el intervalo va a estar cerrado en la parte izquierda. Si yo coloco falso, significa que va a estar el intervalo cerrado en la parte izquierda. Si yo coloco true, correcto, significa que el intervalo cerrado va a estar en la parte derecha, Y nosotros lo que normalmente utilizamos es eso, ¿no? Porque decimos, por ejemplo, si nosotros hablamos de la clase de 40-50, vamos a decir, eso significa, o de la clase, por ejemplo, de 50-60, significa que son todos los árboles que tienen diámetros mayores a 50, decimos, pero menores o iguales a 60. Entonces, ¿dónde está cerrado nuestro intervalo? En la parte derecha, donde dice menor o igual, ¿no? Entonces, es en la parte derecha y por lo tanto nosotros vamos a colocar a esto su verdadero. Entonces, el intervalo cerrado va a estar en la parte derecha del intervalo, ¿no? Entonces, eso nos está preguntando y nosotros le estamos colocando así, que sí, efectivamente va a ser de esa manera. Entonces, acá cerramos, ¿no? Y ahora lo que vamos a tener es lo siguiente. En vez de tener los valores de los diámetros, ahora vamos a tener un nuevo objeto, pero donde va a estar más bien ahora para cada valor de la clase de diámetro a la cual pertenece, ¿no? Entonces, acá vamos a ir a hacer, bueno, lo podemos limpiar, la consola, para que no nos confundamos lo que estamos haciendo. Entonces, ahora tenemos acá, fíjense lo que tenemos ahí, y ahora nosotros decimos diámetro, corte, queremos visualizar. Bien. Y fíjense, ahora aquí tenemos 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, son 2652 árboles. Fíjense acá, ya no aparecen los números, los datos del diámetro, lo que aparecen son las clases diamétricas a las cuales pertenecen cada una de las mediciones. Y tenemos 10 niveles, ¿no? Que son justamente las 10 clases de diámetro que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Entonces, esta es nuestra salida. Fíjense, todos son clases diamétricas, ¿no? Para cada uno de los árboles. Por ejemplo, el árbol 1, ¿no? El árbol 1 está dentro de la clase de 70-80, el árbol 1, ¿no? Entonces podemos ver a ver si eso es verdad. Tiene que estar entre 70 y 80 el árbol 1, ¿no? Aquí tenemos entonces, vamos a ir acá. Entonces tiene que estar entre 70 y 80 el árbol 1, ¿no?
Y justamente morado está entre 70 y 80, es 70.5 su diámetro. Entonces está bien. Bien, entonces limpiamos la consola. Y ahora entonces hemos creado ese objeto diámetro corte. Bien, entonces ahora ya han desaparecido los datos originales del diámetro. Lo que tenemos ahora son clases, ¿no? Entonces, son clases las que tenemos entonces, las que tenemos ahí, ¿no? Bien, ahora entonces vamos a calcular ahora la frecuencia absoluta, ¿no? Calcular la frecuencia de estos 2.652 árboles, vamos a calcular sus frecuencias absolutas. Entonces vamos a tener acá, siguiente paso, calcular la frecuencia absoluta utilizando la función table, ¿no? Del diámetro, acá utilizando la función table. Bien, entonces ahora nosotros nos vamos a dar nuevamente un nombre a este objeto, diámetro.frec, frecuencia absoluta, ¿no? Y ahora vamos a tener entonces que vamos a aplicar la función, hemos dicho, table, al diámetro corte. Entonces, diámetro, porque lo que queremos es contar cuántos árboles hay entre 40 y 50, cuántos árboles hay entre 50 y 60, ¿no? Todo eso. Entonces, tenemos diámetro, punto corte, ¿no? Bien. Y finalmente, ahora, vamos a hacer que nos muestre, ¿no? Este objeto que hemos creado ahora, diámetro, punto rec, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que pasa ahora ahí. Bien, fíjense ahora, tenemos ahí, ¿no? Tenemos ahí toda nuestra distribución, ¿no? La distribución diamétrica de esta base de datos, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, acá, bien, tenemos entonces los resultados, ¿no? Y eso nos está indicando, por ejemplo, que tenemos 15 árboles solamente de 40 a 50, tenemos 846 árboles con diámetros entre 50 y 60. Fíjense, nosotros hemos colocado acá right igual true porque nos había preguntado en acá si queremos que el intervalo cerrado esté a la derecha o a la izquierda. Entonces, como hemos colocado true, que eso es verdadero, ustedes pueden ver que tenemos acá un corchete, ¿no? Y acá tenemos un paréntesis. El paréntesis es para el intervalo abierto y el corchete es para el intervalo cerrado. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, acá significa que en esta clase están todos los árboles que tienen diámetros mayores a 70, pero menores o iguales a 80. Menor o igual quiere decir intervalo cerrado, solamente mayor intervalo abierto. Entonces tenemos ahí, ¿cuántos? 421 árboles, ¿no? Entonces tenemos ahí todas las clases, fíjense en las últimas clases, a partir de 110 centímetros tenemos muy pocos árboles. En realidad en cada clase solamente hay un árbol. Y a veces conviene colocar, por ejemplo, acá, donde tenemos, por ejemplo, estos valores. Fíjense, acá tenemos desde 110 a 120, un solo árbol, de 120 a 130, un solo árbol, de 130 a 140, un solo árbol. Entonces, si nosotros unimos las tres clases, vamos a tener tres árboles y podemos decir, por ejemplo, diámetros mayores, eh, acá, eh, acá son menores o iguales a 110, entonces todos estos van a ser diámetros mayores a 110 centímetros, que serían los tres árboles, ¿no? Que quedan ahí. Bien, pero esta sería la distribución de la variable entonces, diámetro. Para que nosotros podamos visualizarlo, en forma de tabla, entonces también vamos a colocar acá, visualizar
visualizar en forma de tabla. Visualizar la frecuencia absoluta como una tabla. ¿No? Entonces aquí vamos a tener, y vamos a utilizando la función, esa función también hemos visto en el segundo tema, cvint. Bien, entonces acá vamos a colocar cvint y le vamos a decir que nos muestre, ¿no? Ahora cvint nos muestre como tabla el objeto diámetro, diámetro.frec, que sería acá. Esto está mal, diámetro. Diámetro corte, sí está bien. Ya, lo que pasa es que esta es parte de la salida también, no nos tenemos que equivocar y por lo tanto tenemos que darle ahí. Entonces, parte de la salida, porque aquí la salida empieza con diámetro corte, entonces vamos a darle acá para no confundirnos. Bien, y así en esto tiene que estar ahí, ese es el resultado. Fíjense así, tiene que estar el resultado. Bien, entonces ahora utilizando la función cvint, entonces nosotros vamos a colocar ahora acá diámetro.frec. Entonces limpiamos la consola y nuevamente vamos a ir a ver qué es lo que ha hecho acá. Lo que nos está haciendo nos va a presentar en una forma de tabla, que es la que más entendemos. Fíjense acá. Estamos teniendo entonces las clases de diámetro, y esto sería para nosotros también el número de árboles, ¿no? El número de árboles, ¿no? Entonces, estamos haciendo justamente eso, ¿no? El número de árboles. Entonces, tenemos eso ahí. Y entonces, esta sería la salida, ¿no? Esta es la salida, entonces, ahí. Entonces, este número de árboles, entonces, en realidad es frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta, ¿no? Entonces, y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular también su frecuencia relativa. Luego tenemos que calcular las frecuencias acumuladas, tanto relativas como absolutas, ¿no? Para que nosotros podamos tener al final, para describir esta variable, su tabla de frecuencias, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería un primer resultado, sería nuestra tabla de frecuencias, ahí inicial, solamente con frecuencia absoluta, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer más con este valor? Entonces, tenemos una función también, que es prop.table. Entonces, acá vamos a señalar el siguiente paso, que es calcular la frecuencia relativa del diámetro. Entonces, vamos a utilizar acá esto, lo mismo, ¿no? Acá vamos a copiar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a guardar acá. Bien, ahora lo que vamos a hacer entonces es calcular la frecuencia, pero ahora relativa del diámetro. ¿No? Utilizando la función prop.table, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la función prop.table, le vamos a dar un nombre ahora. Ahora va a ser diámetro.frec, y aquí lo vamos a cambiar rel, frecuencia relativa. Y acá, acá vamos a tener entonces, vamos a colocar la función prop.table, ¿no? Y lo que tenemos que colocar acá es el objeto donde está la frecuencia absoluta, que para nosotros sería diámetro.frec. Bien, entonces vamos a visualizar diámetro.frecrel, ¿no? Vamos a visualizar.
Bien, fíjense lo que nos ha calculado es en las frecuencias relativas. Lo único que tenemos que ver acá es para que no tengamos mucho problema con los decimales, aunque acá, fíjense, tenemos, en esa parte tenemos acá 2, 3, 4, 5 decimales todavía, entonces podemos redondear a 5 decimales. Entonces vamos a redondear redondear a 5 decimales. Nos vamos a redondear entonces acá. Bueno, podemos colocar la frecuencia relativa, ¿no? Vamos a redondear la frecuencia relativa del diámetro. Y lo vamos a redondear, entonces, para eso utilizamos vamos a darle un nombre también, FREC-REL nuevamente, diámetro .FREC-REL, ¿no? La función es round, que es redondear, también de diámetro.FREC-REL. ¿Cuántos decimales? 5 decimales, ¿no? Entonces, ahora nuevamente visualizamos diámetro.FREC-REL, y ahora vamos a ver lo siguiente, vamos a tener lo mismo, pero redondeado. Bien, ahora tenemos acá, está redondeado, ¿no? Vamos a ver si no teníamos ningún problema, si todo está incluido, está bien, ¿no? Entonces, está bien, lo que tenemos ahí, eso sería nuestra frecuencia relativa del diámetro, y podemos entonces ahora podemos agregar, ¿no? A la tabla, ¿no? Entonces, agregar la frecuencia relativa a la tabla, y eso lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Entonces vamos a colocar cbint, lo que hemos hecho hacer aquí, cbint. Entonces, primero hemos dicho diámetro.frec, y ahora la siguiente columna va a ser diámetro.frec-rel, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el resultado. Ahí, bueno, podemos limpiar la consola para que no nos confundamos. Entonces, acá vamos a ver. Bien, ahora tenemos esto, ¿no? Tenemos entonces las clases de diámetro, tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de árboles, y tenemos la frecuencia relativa, ¿no? Acá nosotros podemos interpretar también eso, ¿no? Podemos ver que la mayor frecuencia absoluta se presenta en la clase del diámetro de 60 a 70 centímetros con 1.252 árboles del total, lo cual representa un 47.2%, ¿no? Un 47.2% seguido de la clase de 50 a 60 centímetros con 846 árboles, el mismo que representa un 31.9%, eso serían las frecuencias superiores. En cambio, las frecuencias inferiores corresponden a las últimas clases, ¿no? Del diámetro, donde a partir de 110, ¿no? De 110 a 120, 120 a 130 y 130 a 140, tenemos en cada uno de ellos un solo árbol. Entonces, por lo tanto, también podemos decir que las menores frecuencias absolutas corresponden a todos los árboles que tienen diámetros superiores a 110 centímetros, ¿no? A 110 centímetros, porque solamente ahí tenemos tres árboles, ¿no? Entonces, eso sería la interpretación de la tabla, ¿no? De la tabla. Bien, ahora, nosotros necesitamos calcular, ¿no? Ahora, calcular la frecuencia, absoluta acumulada, ¿no? Y para eso vamos a colocar, utilizando la función
cum. Esta es nuestra función, ¿no? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el diámetro, hemos dicho diámetro, vamos a dar diámetro, punto frec que hemos colocado, pero aquí vamos a poner punto acum, que significa acumulado. Entonces, vamos a utilizar la función cum-sum. Entonces, cum-sum de diámetro punto frec. ¿No? Entonces, vamos a visualizar ahora diámetro punto frec punto acum, ¿no? Y ahora podemos ver que nos va a dar el acumulado. Entonces podemos limpiar la consola y podemos ver ahora nuestro resultado, ¿no? Entonces ahora nos está dando el acumulado, ¿no ven? Entonces hasta aquí tenemos 15, aquí tenemos 861, hasta acá tenemos 2103, etc. Y también podemos calcular, ¿no? Calcular también acá la frecuencia, calcular la frecuencia absoluta, no, ya tenemos la frecuencia absoluta acumulada, sería la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces tenemos la frecuencia relativa acumulada, y para eso entonces vamos a tener diámetro, punto frec rel, le estamos dando un nuevo nombre a ese resultado, a esa acumulación de las frecuencias relativas, ¿no? Entonces, vamos a tener ahora la función cum-sum, ¿no? Y ahora del objeto diámetro punto frec rel. Bien, ya tenemos ahí. Y ahora vamos a ver entonces este objeto diámetro punto frec rel punto acum, ¿no? Entonces vamos a ver, entonces tiene que ser ahora acumulado de, ¿no? Entonces ahí tenemos los acumulados, ¿no? A ver, ¿dónde más tenemos? Bien, entonces ahí tenemos todos los acumulados, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que están bien? Porque tenemos el último, tiene que ser el número de árboles, 2652, y acá tiene que ser 1. En realidad es 1, es por los decimales que tenemos eso, pero es 1 ahí, ¿no? Bien, entonces ya tenemos frecuencias tanto absoluta, relativa, y también los acumulados de absoluta y de relativa. Y finalmente vamos a generarnos ahora el producto final de este análisis, que sería nuestra tabla de frecuencias. Vamos a llamarle punto frec, tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias va a ser C20, ¿no? La tabla que vamos a generar con las columnas, primeramente de diámetro punto frec, que sería frecuencia absoluta. Luego vamos a colocar diámetro punto frec rel. Luego vamos a colocar el otro que sería diámetro punto frec punto acum. Y finalmente diámetro en punto frec rel punto acum. Bien, ya tenemos todo, tenemos 4 columnas, entonces ahí cerramos, y ahora vamos a hacer que nos muestre nuestra tabla de frecuencias. Entonces vamos a tener nuestra tabla de frecuencias, limpiamos la consola y vamos a ver cuál es nuestra tabla de frecuencias. Bien, aquí tenemos la tabla de frecuencias, que sería esta, ¿no? Entonces tenemos aquí una gran cantidad para poder interpretar, ¿no? Un poco ya habíamos interpretado hace rato lo que significa frecuencia absoluta y frecuencia relativa, y habíamos dicho, por ejemplo, que la mayor cantidad de los datos de los diámetros están concentrados en la clase que va de 60, mayores a 60, pero menores o iguales a 70 centímetros, con 1.252 árboles, lo cual representa un 47.2%, seguido de la clase de 50 a 60 centímetros, con 846 árboles, y lo cual representa un 31.9%.
Pero además de eso, la interpretación tiene que estar en relación con los acumulados, y los acumulados se interpretan puntualmente. Eso quiere decir para cada una de las clases. Entonces, eso significa acá, por ejemplo, si yo quiero interpretar, que tenemos 15 árboles que tienen diámetros menores o iguales a 50, que tenemos 861 árboles con diámetros menores o iguales a 60 centímetros, que tenemos 2.113 árboles con diámetros menores o iguales a 70 centímetros, que tenemos 2.534 árboles con diámetros menores o iguales a 80 centímetros, que tenemos 2.593 árboles con diámetros menores o iguales a 90 centímetros, que tenemos 2.634 árboles con diámetros menores o iguales a 100 centímetros y así sucesivamente. En cada punto vamos haciendo la interpretación y lo mismo en términos de porcentaje. Yo puedo decir acá que el 32.4% de los árboles presentan diámetros menores o iguales que 60 centímetros. El 79.7% de los árboles presentan diámetros que son menores o iguales a 70 centímetros. El 95.5% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 80 centímetros. El 97.8% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 90. El 99.3% de los árboles presentan diámetros menores o iguales a 100 centímetros o menores o iguales a 1 metro, ¿no? Entonces estamos interpretando. Esa tiene que ser entonces nuestra interpretación y por lo tanto el resultado que nosotros tenemos que tener tiene que ser nuestra tabla de frecuencias. Esto después lo podemos pasar a Excel y ya lo podemos cambiar simplemente de nombre, colocarle acá clase de diámetro, acá podemos colocar frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y ya tenemos la tabla para presentar y hacer la descripción del comportamiento de la variable diámetro en esta base de datos. Bien, entonces, esa sería una primera parte, vamos a dejar de compartir. Entonces, esa sería una primera parte del análisis descriptivo, ¿no? De una variable cuantitativa. Entonces, vamos a detener ahí la grabación.